Gracias, señora presidenta. Proyecto de ley de la Agencia Integrada Social y Sanitaria, capitaneada por el Departamento de Derechos Sociales y el Departamento de Sanidad. Un proyecto que nos ha descrito el diputado de Junts de forma muy entusiasta como la panacea para los graves problemas sociales y sanitarios de las personas dependientes, personas mayores o personas con enfermedad mental y cuya función fundamental es que estos dos departamentos trabajen de forma coordinada. ¿Quién se atrevería a presentar una enmienda a la totalidad a un proyecto cuya finalidad es favorecer la cooperación interdepartamental para ayudar a personas con problemas? Pues está claro, solamente se atrevería la formación que de verdad se preocupa porque el dinero de los catalanes se emplee en lo que los catalanes necesitan y la formación que es capaz de ver lo que realmente se esconde tras la creación de un nuevo ente que pende de la Generalidad de Cataluña. Vox presenta una enmienda a la totalidad a este caramelo envenenado que los separatistas intentan vender envuelto en publicidad institucional. Veamos, Departamento de Derechos Sociales. Altos cargos. 20 personas, gasto anual en sueldos de altos cargos, 1.731.840 euros. Personal directivo y gerentes de entidades públicas, 5 altos cargos más. Sueldo anual para estas 5 personas, 373.227 euros anuales. Un total de 25 altos cargos y más de 2 millones de euros en sueldos anuales. ¿Les parece una barbaridad? Pues esperen a ver. Departamento de Salud, altos cargos, 16 propios de la Consejería y 29 altos cargos en el CatSalut. Es decir, 45 altos cargos y 4,5 millones de sueldos cada año en estos directivos. Más 71 altos cargos de entidades públicas que cuelgan del Departamento de Salud y un sueldo acumulado de 6.332.497 euros. Total del Departamento de Salud, casi 11 millones de euros para 116 altos cargos, sin contar DPOs y sin contar dietas. La media de estos sueldos supera con creces la del presidente del Gobierno. Entre el Departamento de Derechos Sociales y el Departamento de Sanidad gastan ustedes 12.721.000 euros anuales en 141 altos cargos. Y entre todos estos directivos no son capaces de engranar su trabajo conjuntamente y dar soluciones a las personas más vulnerables. Y crean otro chiringuito más, con más altos cargos, con más sueldos, con más enchufados con carné de partido y con más dotación presupuestaria, la Agencia Integrada Social y Sanitaria. Una macroestructura de la que penderán otros entes de características similares, tales como el Observatorio de la Agencia, como órgano fiscalizador, con un presupuesto propio y formada por profesionales designados por la Presidencia, es decir, a dedo por el consejero de turno. O lo que es lo mismo, constituida por los de siempre para hacerlo de siempre. Un pastel que se van a repartir entre todos los separatistas, los de este lado y los de este también. Lo hemos visto con los aprendizajes de la pandemia, dice el envoltorio de la ley, el preámbulo que nos describe en su ley Junts. Dicen ustedes que han aprendido de la pandemia y que por eso necesitan la necesidad de una integración social y sanitaria, haciéndonos creer que se trata de un ejercicio de autocrítica. Nada más lejos de la realidad. Lo único que ustedes y todo el mundo han visto es que no han aprendido. Y además, esto que no han aprendido es un riesgo que corre la ciudadanía catalana con consecuencias fatales.
cuando ustedes, sus gobernantes, llámense Esquerra, Junts o PSC, colocan altos cargos con carnet de partido, sin capacidad de gestión y con conocimiento nulo sobre determinados campos como responsables de áreas sensibles, como son los ancianos o las personas dependientes. Y ahí lo tenemos, al exconsejero de Derechos Sociales, el señor El Homrani, que, entre otras cosas, su sectarismo impidió dejar que la UME desinfectase residencias geriátricas y que tras miles de muertos le retiraron la potestad sobre estas. O Mutuam, empresa de gestión geriátrica regada con dinero público, donde acaban sus gloriosas carreras políticas los altos cargos del ex-CIU o de Junts, como Arqués, Brossa, Vilardell, Vilaseca, Ballester y un largo etcétera, y al que también se tuvo que quitar la gestión de las residencias por su incompetencia durante la pandemia. Nada nos gustaría más que poder decir que enmendarán este terrible error, pero no. Y la prueba es este proyecto de ley creado por Junts y respaldado por Esquerra y el PSC. Otro de los eslógans de la exposición de motivos reza así: Cataluña es pionera en esta coordinación. En lo que Cataluña es pionera es en crear un chiringuito que responde a la figura de un mediador para que se entiendan y trabajen conjuntamente dos departamentos de un mismo gobierno. Es pionera en esto y en 1000 cosas más. Es pionera en destinar cantidades ingentes a embajadas por el mundo para fomentar el secesionismo catalán, es pionera en el mundo en gastar los impuestos de los ciudadanos para borrar su lengua madre, es pionera en dedicar una parte importante de su presupuesto en intentar cambiar la narrativa histórica de todo un país, es pionera y única en el mundo en llevar a cabo estos y otros muchísimos disparates. No vendan esta agencia como progreso, véndanla como lo que es, una agencia de colocación de afines para llenarse los bolsillos. Dicen en esta ley que avanzar en esta coordinación es fundamental para dar una correcta atención a nuestros mayores. En eso estamos de acuerdo. Pero con 141 altos cargos que cobran más de 13 millones de euros anuales, más personal departamental, es suficiente para diseñar un plan de atención coordinada. No es necesaria una oficina más de la que penden otras tantas. Lo que de verdad se necesita y urge es que todo ese presupuesto que van a invertir, como dicen ustedes, de forma estratégica, lo inviertan de forma directa en reducir las listas de espera de residencias, en reducir las listas de espera médicas o quirúrgicas, en reducir las listas de espera de ayudas a la dependencia y en reducir las listas de espera en vivienda social. Coordinación interdepartamental y entre municipios, por supuesto, siempre. Tener que destinar un montante extra del presupuesto de las arcas públicas para pagar esa cooperación, no, es totalmente ridículo. La obligación de los departamentos es coordinarse, colaborar y cooperar en pro de la ciudadanía. Está dentro de sus funciones y ya se paga sobradamente a sus 141 altos cargos para que hagan ese trabajo. Si ustedes piensan que su trabajo es insuficiente, destituyánlos, pero la solución no está en crear órganos paralelos para suplir las carencias laborales de sus altos cargos. Miren, uno de los principios rectores de Vox es la reducción del gasto político, porque el dinero público sí que tiene dueño, los ciudadanos, y debe emplearse única y exclusivamente en ellos. Esta agencia no solamente es totalmente innecesaria, sino que engorda aún más el gasto político superfluo, del que solamente salen beneficiados ustedes. Y eso se traduce en más impuestos y muchos menos servicios para los ciudadanos. Muchas